bastante interesante, el cual trata sobre el ambiente emprendedor. Y tenemos a una persona espectacular como invitado, una persona que es formador de líder, es líder de los Américas, un gran empresario, escritor y poeta, residente desde en la ciudad de Bogotá, oriundo del Valle. Así que, ¿quién más que con todas las virtudes para que nos hable sobre los ambientes que hay en el emprendimiento que nuestro invitado Willy Caicedo? Adelante, Willy. Bueno, muy bien, José Manuel Gutiérrez Santa, que hace el enlace desde la ciudad de Villavicencio, como es ya compromiso, ¿vale? Gracias, José Manuel Gutiérrez Santa, y a los que están conectados y los que se van integrando en el ejercicio. Sí, también hacemos un poco de climatología, ¿no? Climatología, es decir, la climatología. Por esos días está nevando en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues, para mucha gente de pronto resulta bastante atractiva la posibilidad de estar en la nieve sin asumir riesgos de alturas excesivas, y pues que está, digamos, básicamente todo a la mano, porque eso hace parte de la Bogotá. Bien, eso era una cuestión de lo que estaban hablando cuando entramos, digamos, cuando me conecté, que estaban hablando un poco del clima. Entonces hice un aporte con relación a ese tema de la nieve. Pero, bueno, dése cuenta que entonces tiene que ver con el ambiente. Eso tiene que ver precisamente con el ambiente. Y el ambiente es lo que nos ocupa en esta ocasión. El ambiente emprendedor. El ambiente emprendedor. El ambiente emprendedor. Bueno, pues ambiente es lo que nosotros tenemos a la mano, es en lo que nos desenvolvemos, en lo que nos desempeñamos. Una vez un hombre era un fraile austriaco, que él, a partir de guisantes, de legumbres y hortalizas, empieza a experimentar que hay unos comportamientos similares, ¿no? Y él va estudiando esta parte, y de ese estudio se desarrolla la famosa genética, y esto se le atribuye a Mengel, ¿no? Mengel es el hombre de la genética, el que habla de la herencia, de por qué los hijos son parecidos al papá y a la mamá, y por qué todos estos rasgos, ¿no? Toda esta situación y claro, todo esto procede de un ambiente. Por eso, cuando hablamos de emprendimiento como tal, estamos hablando de biología, estamos hablando de algo que es inherente al ser humano. O sea, nosotros somos emprendedores por naturaleza. El solo acto de nacer, el solo hecho de nacer es un acto de emprendimiento. Y eso es bastante importante, bastante interesante. Hay muchas cosas que son muy simples, muy sencillas, y pasan por alto por eso, por lo sencillo. Pero cuando nosotros empezamos como a analizar un poco ese tema ese tema ambiental, y sobre todo ese tema genético, entonces vamos comprendiendo muchas cosas, porque las personas son inherentes al ambiente natural. Cuando vemos personas que habitan, por ejemplo, lugares muy altos con relación a nivel del mar, entonces las personas tienen unos rasgos, unas características, unas resistencias, unos comportamientos totalmente distintos a las personas que no son de ese piso térmico. En ese orden, quien no es de ahí debe adaptarse para poder de alguna manera convivir y comprender cómo es que la gente, digamos, nativa se comporta. Eso es la misma figura, digamos, en el ámbito empresarial, en el ámbito, digamos, de lo que son los negocios, obedece la misma situación. Hay cosas que de pronto no las sabemos hacer, y a veces por el hecho de no saberlas hacer,
no las hacemos, o es decir, no nos damos como la tarea de aprender aquello que no sabemos hacer, pero que atisbamos que es bueno, o que es interesante, que es importante. Entonces, por esa razón, muchas cosas no las hacemos, o hacemos muchas cosas porque a veces se nos recomienda, porque a veces se nos dice lo que sea. Entonces, cualquiera que sea la situación, nosotros vamos entendiendo que debemos siempre darnos cuenta, digamos, nuestras características. Y cuando nosotros miramos todo el ambiente donde estamos es favorable, porque el ser humano es adaptable a todos los ambientes, desde cualquier piso térmico, desde altas temperaturas, de alta, digamos, densidad, de alta humedad, ¿no? De todos los tipos el ser humano se puede adaptar. Y cuando nosotros miramos el tema del emprendimiento, el emprendimiento nos adapta más allá de esa situación ambiental. ¿Por qué? Porque nos lleva, digamos, a asumir desafíos y empezamos a entender qué es la empresa, ¿no? ¿Qué es la empresa? Y la empresa es un cambio. El solo hecho de un cambio, ya ahí hay un acto, digamos, empresarial. Digamos, una guerra es un acto empresarial. La decisión de hacer una cosa o no hacerla ya es un acto empresarial, es decir, todo es emprendimiento. Sin embargo, nosotros pasamos muchas veces en la vida indiferentes ante esa realidad. Porque claro, también hay que tener en cuenta de que como nosotros somos un cuerpo, digamos, multicelular, nosotros tenemos ciertamente, claro, unos códigos genéticos que más allá de la herencia, tenemos unos códigos genéticos que llevan a trabajar la otra parte, que ya se llamaría como la alteración genética, que tiene que ver con la actitud, con la conducta, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con otras muchas cosas, porque hay una parte que es natural y es que generalmente el hijo se parece al papá y a la mamá, y así sucesivamente, pero más allá de esa situación natural hay una alteración, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento, con la actitud, con la conducta de la persona. Y eso, todo eso tiene que ver con el emprendimiento. Por eso, si no hay nada que hacer, se inventan cosas. A veces se le ocurren a uno o se le ocurren a otras personas. De hecho, que se suele decir, ¿por qué no se me ocurrió a mí eso tan sencillo, pero muy práctico, ¿no? Porque las cosas funcionales son muy sencillas, son muy simples. Nosotros tenemos un negocio que está basado en la genética. Está basado en la genética. Cuando nosotros miramos, digamos, el back office, cuando nosotros miramos el árbol binario, entonces nos damos cuenta hacia abajo que es como hacia arriba. O sea, lo que está arriba es lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba. Nosotros estamos acá hoy porque nosotros somos el producto de la unión de dos personas, ¿no? Hombre y mujer. De la unión de ese hombre y esa mujer aparecimos nosotros. O sea que arriba de nosotros hay dos personas de manera inmediata, pero más arriba hay 4 personas. Y más arriba de nosotros, si nosotros miramos así por las orejas hacia arriba, entonces hay 8 personas. Y entonces miramos más arriba y hay 16 personas. Y a su vez seguimos y hay 32 personas. O sea, todo eso tiene que ver con nuestro árbol genealógico, ¿no? Con nuestro vínculo genético. Por eso, de todo lo que ha pasado o todo lo que ha ocurrido hacia el pasado, nosotros tenemos mucho de eso. Por eso hay muchas cosas que no son de alguna manera, no son de alguna manera nuestra culpa, por decirlo así, o nuestra responsabilidad, por decirlo así. Por eso entenderlo, comprenderlo es importante, porque eso nos ayuda de alguna manera tanto a sanar muchas cosas como digamos, a pasarla mejor en la vida, entender que estamos acá no porque nosotros fuimos hechos como una especie de hermafroditas, ¿no? Por esa parte de la multicélula. Entonces, nosotros aparecemos en un ambiente y el ambiente tiene varios pisos térmicos, ¿no?
independiente de esos pisos térmicos, nosotros nos adaptamos a ahí donde nacemos, y donde nacemos nosotros tenemos como función celular, esto parte es biológica, tenemos la orden, por decirlo de alguna forma, de reproducirnos, ¿no? Por eso este negocio es de constante reproducción, porque es algo natural. Eso tiene una naturaleza práctica, una ingeniería práctica dentro de la genética, porque todo eso tiene que ver con el desarrollo genético. El desarrollo genético es a su vez desarrollo empresarial. Emprendemos a veces porque intuimos, ¿no? Porque vamos guiados por una serie de códigos que están dentro de nosotros que se van despertando, digamos, con el tiempo, ¿no? En la medida que nosotros vamos avanzando en la vida sin hacer nada, vamos avanzando, vamos pasando por diversas circunstancias, vamos pasando por diversos eventos, entonces se va como activando una serie de códigos que tenemos nosotros, digamos, habilitados para ciertos tiempos, para ciertos momentos, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo, a veces de cuando en cuando jugaba Atari o Nintendo, o ahorita lo que es el Xbox, todo esto. Y obviamente tiene que ver con niveles, ¿no? Que a la medida que uno va alcanzando ciertos niveles, se van activando ciertas casillas, ¿no? Van apareciendo ciertas recompensas, va apareciendo un grado de dificultad y todo eso. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo biológico, y por esa razón se van activando de acuerdo a circunstancias. A veces es un tema de edad, que eso es clave, y otra es cuestión de ambiente, ¿no? El tema térmico. Para madurar, algunas especies necesitan un poco de calor. Para madurar otras especies solamente es cuestión de tiempo, ¿no? Son procesos totalmente diferentes. Por esa razón, nosotros somos autónomos en todo el sentido de la palabra, o sea, desde el punto de vista celular, desde el punto de vista biológico, somos totalmente autónomos. Estamos diseñados para no depender, desde luego, como seres humanos, porque si nosotros miramos todo lo que es el reino animal, ya el animal, ¿no? Tanto el de caza como el más salvaje, el más voraz, todos los animales son independientes. Todos los animales son independientes. Y lo que se busca, de alguna manera, para preservar la especie, es hacer los entrenamientos respectivos. Todas las especies entrenan a sus cachorros, a sus criaturas, sean aves, sean animales, sean peces, sean animales terrestres, sean cualquier, los entrenan en la primera fase, porque eso es una misiva, digamos, de todo lo que es los genes, ¿no? Y eso tiene que ver con emprendimiento. Por esa razón, lo que nosotros vemos es que todo se adapta al ambiente, y hay ambientes muy agrestes, diríamos, muy salvajes, pero realmente son naturales, son naturales, y entonces a veces como seres humanos somos muy dados a la sobreprotección, y la sobreprotección nos impide de alguna manera desarrollarnos. La sobreprotección nos impide sobre todo sacar el mayor potencial de nosotros, porque nosotros como seres vivos estamos diseñados no para la sobreprotección, sino para fortalecernos ante los ambientes, ante las circunstancias, ante los eventos que se presentan, ¿no? De ahí que donde más se sufren accidentes, situaciones inesperadas, es en la parte emocional. Yo insisto mucho en la parte emocional porque quizá la parte neurálgica de los seres humanos, ¿no? De los seres humanos, Homo sapiens sapiens, es que la vulnerabilidad está ahí, en la parte emocional. Hay personas que de alguna manera no alcanzan a asimilar. Yo lo digo de manera solidaria, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, pues, de algo me deben servir los libros, los procesos, ¿no? Leerse un libro que se llama No tomarse nada personal. Eso le ayuda mucho a uno a la parte emocional, porque hay personas
que se sienten demasiado más que ante una ofensa, es más una mala interpretación, ¿no? Entonces, empezando que los ganadores como tal, los ganadores no pueden ser susceptibles, no debemos ser susceptibles ni tanto al halago ni ante lo adverso. ¿Por qué? Porque nada de esas dos cosas constituye gracia en sí. Debemos estar siempre plenos con respecto, digamos, a nuestra conducta, a nuestro sueño, nuestro objetivo como tal. Por eso los líderes no se quejan, ¿no? Esa es una parte que se atribuye un poco al estoicismo, es decir, poder vivir de una manera inquebrantable. Eso es muy importante. Y entonces, cuando nosotros de alguna manera entramos en la fase de la sobreprotección, de alguna manera se está debilitando todo nuestro arsenal defensivo, tanto en la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, ¿no? Y la parte actitudinal. Hay mucha gente que no se atreve de alguna manera a emprender cuando eso es inherente, como digo, al ser humano, y todo eso tiene que ver con el ambiente en el cual nos movemos. Ahora, en ese mismo ambiente donde nosotros empezamos como a desarrollarnos, nosotros vemos muchas personas, y esas personas de alguna manera van a influir, desde luego, en nuestra conducta, en nuestra actitud, en nuestra posición. Por eso hablamos de el gen, digamos, el código genético alterado. Es precisamente por la influencia. Por eso, como seres humanos, nos debemos a un ambiente. Y entonces, en la medida que nosotros aparecemos en cada ambiente fuertes, nosotros somos capaces de influir en ese ambiente de manera positiva, es decir, de acuerdo a nuestra conducta, ¿no? De acuerdo a nuestra conducta. Sí se dice que el mal tiende a ser más seductor, ¿no? Tiene unas características especiales. El mal, bueno, lo que conocemos nosotros como mal o lo improductivo, más que el mal, es lo improductivo. Es decir, podemos nosotros inclusive tomar nota y decir que todo lo que es improductivo es malo, sobre todo al mediano plazo. Por eso es una trampa, es una trampa. Hay muchas cosas que se hacen que son improductivas, pero al no ser pensadas, al no ser asimiladas, de alguna manera creemos que las cosas están bien, pero realmente no están bien, sobre todo cuando nosotros nos sentamos y tratamos de proyectar de alguna manera nuestro futuro inmediato. Entonces es ahí cuando decimos, de acuerdo a lo que estamos haciendo, es lo que vamos a recibir en determinado tiempo a futuro. Por eso las decisiones de hoy son de alguna manera la realidad de nuestro mañana. Eso es una frase que parece de cajón, pero no es de cajón, tiene mucho sentido. Lo que pasa es que es muy sencilla y las cosas sencillas tienden a ser desapercibidas, tienden a pasar por alto a la gente común, porque las cosas sencillas son las más extraordinarias y solamente la gente de fe logra verlas, porque las cosas se empiezan a ver desde el mismo corazón, que eso es muy importante. Entonces nosotros aparecemos en un ambiente y ese ambiente puede estar desordenado, ¿no? Y cuando hay emprendimiento, entonces nosotros transformamos el ambiente, los transformamos de manera positiva y empezamos a ser productivos en cualquier ambiente donde se nos suelte, que esa es una de las cosas importantes, teniendo en cuenta que el ambiente, desde luego, nos puede influenciar. Por eso, si estamos constantemente entre personas quejumbrosas, constantemente entre personas que tienen pues mala actitud, o sea, actitud no correcta, o con personas que de alguna manera son de doble sentido, pues por lógica, por la misma inteligencia genética, obviamente nosotros vamos tomando distancia, automáticamente vamos tomando distancia porque vemos que no es algo favorable para nosotros, porque nosotros vamos en otra vía, vamos en otra dirección, vamos en otro objetivo, y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque de eso se trata, digamos, la vida, y cuando miramos la vida, siempre tenemos que preguntarnos ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Es decir, ¿qué es lo esencial? ¿En qué consiste
el secreto de las cosas. Por ejemplo, alguien me preguntaba, digamos, creo que esta semana, me preguntaba que cuál era el secreto para hacer network y en qué consistía el network. Entonces le decía, muy simple, es sencillo, es sencillo, es sencillo. Hay que hacer dos cosas que son básicas, que son estar activo y calificado. Activo y calificado. Me dice, ¿cómo así? Activo y calificado. Digo, sí, claro, activo y calificado. Y me dice, no entiendo. Pues yo asumía que la persona entendía. Por eso vemos que hay cosas que son muy básicas, muy simples, muy sencillas, pero no las entendemos. Entonces eso dio pie a algo esencial, a un pequeño básico con una naturalidad impresionante, porque, claro, yo empiezo a decirle que la importancia de ser activo, de estar activo, por ejemplo, en este negocio, estar activo es tener unos 50 puntos mínimos, 50, ¿de acuerdo? O 100, dependiendo el tema, digamos, de grupal, pero partamos de 50 puntos. Entonces decimos 50 puntos. Entonces con 50 puntos estoy activo. ¿No? Estoy activo. Ahora, ¿qué significa estar calificado? Es que por la izquierda yo tengo una persona mínimo con 50 puntos y por la derecha una persona mínimo con 50 puntos. Es decir, esas personas están activas. El hecho de que esas personas estén activas me hacen a mí estar calificado. En eso consiste el negocio. Entonces, este modelo empresarial es tan simple, tan sencillo, tan básico, que eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que se duplica? Esa figura, estar calificado, estar calificado. Entonces, una persona que está calificada, sí o sí, está percibiendo un ingreso. Sí o sí está percibiendo un ingreso. Entonces, uno dice, increíble que a veces las personas o nosotros como seres humanos pasemos por alto muchas cosas que son sencillas. Y claro, cuando uno no entiende esas cosas tan sencillas, tan básicas, entonces uno obviamente, claro, se desvía de foco porque pues primero hay dificultad donde no hay dificultad, cuando el emprendedor está estrictamente para transformar la realidad, para transformar su realidad, porque algo que es totalmente claro es que el futuro como tal no está, el futuro no existe, el futuro hay que crearlo y lo crea cada persona, cada individuo crea su propio futuro, crea su propia realidad y con base a eso entonces se va desarrollando un ejercicio y hace una transformación y por eso vemos como, digamos, la estructura del mundo como un milagro, porque todo lo que hay era de lo que no había, o sea, no estaba. Todo lo que nosotros vemos es algo de lo que no estaba y entonces así como Mengel, que de momento empieza a tomar ahí las legumbres y tal, y las lechugas y las arvejas y los guisantes, y de momento con eso descubre la herencia, ¿no? Y entonces dice, con razón es que el hijo se parece al papá, y cuando ustedes ven, y eso tiene inclusive una connotación judicial y civil a la vez, porque la clara muestra de negación, ¿no? Es a través del rasgo, el rasgo parental, ¿no? El parecido, por eso muchos hijos e hijas en ningún momento fueron reconocidos o reconocidas porque habían dudas, ¿no? Pero cuando el hijo se parece al padre, pues no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, porque hace parte, digamos, de una herencia, ¿no? Una herencia genética, eso es un rasgo característico que dice, no hay duda, o sea, no hay que hacer ningún tipo de examen, no hay que hacer ningún ejercicio de ADN, ¿por qué? Porque son como el retrato, como una gota, o sea, dos gotas iguales, básicamente. Entonces, eso tiene que ver con el asunto que descubre este señor cuando él no estaba intentando descubrir eso. ¿Por qué lo da? ¿Por qué sucede? Porque en el ser humano, reitero, está el emprendimiento, la necesidad, más no tanto la necesidad, sino el ejercicio natural de producir. Eso es emprendimiento. O sea que no hay que hacer esfuerzo, no hay que hacer esfuerzo. Antes, por el contrario, sería, o de hecho es totalmente antinatural no emprender. O sea, por naturaleza tenemos que emprender. Emprendemos por naturaleza. Y cuando emprendemos, en la medida que nosotros
nos adaptamos al ambiente o el ambiente donde nos bote la vida o la circunstancia, ahí tenemos que florecer, ahí tenemos que ser productivos, porque esa es la consigna de la naturaleza. De ahí que si nosotros nacemos en un desierto, ese desierto tiene que florecer. Algunos podrían decir, Malaya, la suerte mía que nací en un desierto, ¿no? Pero la naturaleza como tal dice, gracias que nací en un desierto porque hay que hacer. O sea, voy a hacer que florezca el desierto. Voy a hacer que florezca el desierto. Porque para emprender se requiere otro tipo de actitud. O sea, se llama actitud positiva, se llama actitud favorable, se llama actitud de acción. O sea, que cualquier situación, como se dice, al son que me toque en baile. ¿Bailo por qué? Porque donde quiera que esté es ocasión de brillar, es ocasión de alumbrar. A veces vemos y se colocan en las imágenes, en las figuras esas que pasan por las redes sociales, de pronto un árbol, el tronco de un árbol ya viejo, pero de ese árbol aparece un retoño y de ese retoño aparece un fruto, ¿no? O a veces vemos, por ejemplo, una flor que sale en el desierto y entre una, digamos, está la grieta de una roca y la única poca humedad que hay en toda esa roca es donde nace esa flor, y entonces todo eso tiene que ver con el emprendimiento, porque la naturaleza como tal es emprendimiento. De ahí que cuando hay una actitud emprendedora no hay queja, no hay dificultad en absoluto, porque se trata básicamente de que estamos justamente propicios para esa situación, para esa circunstancia. Por eso vuelvo al punto en el cual hablaba hace un rato con relación a la sobreprotección. A veces pues uno de los errores de los seres humanos, porque es la única especie que sobreprotege, y cuando sobreprotegemos lo que estamos haciendo es debilitando la resistencia, la capacidad, estamos coartando el libre desarrollo, no tanto de la personalidad, para no entrar, digamos, en líos jurídicos, sino el desarrollo, ¿no? Digamos, de la competitividad productiva de un ser humano. Porque entramos en una fase de que el miedo nuestro lo tratamos de transmitir a los más pequeños, ¿no? Y todo eso es incorrecto, porque es a la inversa. Si nosotros aprendemos un poco de los animales dice, primero, o sea, es obligación de una especie transmitirle a las criaturas nacientes la misma situación para que puedan afrontar la vida, para que puedan adaptarse al ambiente, para que no sean devorados por ingenuos, ¿no? Por ingenuos. Entonces, hoy vemos nosotros una sociedad supremamente ingenua, aparentemente educada, que eso es lo más irónico, aparentemente educada, pero la vemos muy vulnerable. ¿Por qué? Porque pues, la vulnerabilidad parte esencialmente, digamos, en las emociones, y a partir de allí, pues eso irriga, ¿no? Todo el cuerpo, digamos, psicológico, y entonces vemos la vulnerabilidad. La primera de las vulnerabilidades humanas es la economía, ¿no? Y obviamente, digamos, un padre debe hacer énfasis supremamente, digamos, en la economía de los niños, ¿no? La economía de los niños, porque en la medida que nosotros vamos creciendo, porque nuestro ambiente, tengamos en cuenta que nuestro ambiente es inherente, digamos, a una figura material. Es a una figura material, o sea, todo lo que se hace, de hecho, desde el mismo proceso del nacimiento, en este mundo posmoderno, desde el nacimiento de un ser humano, todo eso tiene que ver con economía. O sea, la economía, o sea, cuidar el proceso del embarazo es algo que genera un presupuesto, ¿no? Genera un presupuesto. Y la mayoría de los papás que, como siempre ocurre por accidente, pues no están preparados porque no hay presupuesto. No hay presupuesto. Cuando no hay presupuesto empiezan problemas graves, gravísimos dentro de ese feto,
¿Por qué? Porque esa angustia de esa madre y de ese padre se va como concentrando, ¿no? Como que va haciendo ese efecto de resonancia, ese efecto, y entonces va como absorbiendo toda esa energía, esa tragedia, ¿no? Que pues, si el niño fuera un poco más fuerte, decía, no, yo no voy a nacer porque eso va como que está grave la cosa. Y entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad, hay una situación que solo se puede resolver desde el punto de vista económico. Y cuando no hay economía, el ser humano es vulnerable. O sea, es vulnerable. Es como cuando el león y la leona tienen un leoncito y no lo entrenan. O sea, no lo entrenan, el león no sabe cazar, él no sabe, él cree que las cebras son de la misma familia, de la misma especie, y entonces él se pone a jugar Nintendo con la cebra. Y por esa razón se muere de hambre, porque él no sabe que su instinto es distinto y que su instinto es voraz y que es su naturaleza comer cebras o cervatillos o qué sé yo. Entonces, eso mismo ocurre con los seres humanos. Entonces, quizá el ser humano empieza a crecer, pero es vulnerable. La mayor vulnerabilidad de los seres humanos hoy en el mundo es a través de la parte económica. Y uno lo descubre también por accidente, porque como uno crece en un ambiente y uno ve que en ese ambiente las personas mayores hacen cosas, entonces uno asume que los mayores tienen la razón. Entonces uno sigue haciendo las cosas que hacen los mayores. Y ocurre que los mayores también vienen de una figura que también pensaban que los otros mayores sabían, entonces se va haciendo como un encadenamiento genético y entonces se van haciendo cosas un poco absurdas y todos terminan en una situación lamentable porque es como caminar hacia la nada, es como todos los días salir a hacer nada y entonces cuando uno se sienta a hacer reflexión sobre las cosas, entonces comprende muchas cosas como estas, por ejemplo, de saber de que en qué somos vulnerables. O sea, ¿en qué somos vulnerables? ¿En qué no se desarrolló de alguna manera ese código genético basado en el emprendimiento? Entonces uno dice, bueno, si no se desarrolló, tengo que aprenderlo. ¿Por qué? Y eso se llama hacer como una soltura, digamos, de arraigo herencial. ¿Por qué? Porque es necesario. Y eso amerita que se acelere un proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos al tiempo, a la circunstancia, es decir, adecuarnos al ambiente. Entonces decimos, y eso nos amerita, nos lleva a ver nuestro inmediato ambiente, nuestro inmediato horizonte y decir qué está haciendo la gente, y la gente anda perdiendo el tiempo. Y uno dice, pero es rarísimo porque la gente anda perdiendo el tiempo donde cree que está resolviendo una situación, donde cree que está progresando. Entonces uno se da cuenta que, por ejemplo, ir a trabajar mediante el empleo es ir a perder el tiempo. O sea, eso casi no se nota, y eso es por la sencilla razón de que la mayoría de gente lo hace. Pero si uno se sienta a reflexionar, a observar, por eso cuando ustedes salen de alguna manera a hacer presentaciones, tienen la posibilidad de ver una persona, ¿verdad? De ver una persona y ahí ven una situación y ven, porque a veces uno dice, no, es que de pronto yo soy el único y tal, que de pronto está pensando que para mí no hubo, ¿no? Pero ocurre que uno sale y habla con una persona y esa persona quizás viene con otra formación, ¿no? Quizás con otro ideario, pero esa persona tiene la misma necesidad que tiene o que tenía esa persona con la cual hablamos ayer o la semana pasada o el año anterior, y esa persona de pronto tiene una profesión totalmente distinta a la otra, pero hay algo en común. Las personas no tienen tiempo ni tienen dinero. Y entonces uno dice, entonces, ¿qué están haciendo las personas? Están trabajando. Entonces uno dice, pero tan raro, porque debía haber esas dos cosas que son esenciales, ¿no? Porque tienen tiempo y dinero, que es lo lógico que se debe tener. Porque si uno le pregunta al león, ¿qué tiene el león? Tiene los recursos. O sea, tiene los recursos para vivir con autonomía, o sea, con libertad. Obviamente, entre los animales
el medio del dinero, o sea, el medio de fortaleza no se mide como el dinero, pero en consecuencia es lo mismo. Donde quiero llegar es que dentro del ambiente que se desarrolla hay que procurar siempre estar con autonomía, o sea, con autonomía, no escasos, porque si las cosas que vemos nosotros es las personas siempre escasas de la parte más importante de la vida, que es el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces, cuando miramos eso, decimos, claro, en esta persona no hay emprendimiento, hay un dependiente, o sea, hay una dependencia de situaciones. ¿Por qué? Porque esta persona creció en un ambiente en el cual no fue entrenada, en la cual no fue, digamos, educada, no fue adiestrada para no sobrevivir, porque, digamos, de las especies animales que están diseñadas para sobrevivir son las especies de caza, ¿no? Las que su única defensa es la carrera, es la huida. Pero como nosotros podemos elegir, ¿no? Entre ser ovejas o ser leones, entonces, pues, por razones obvias uno dice, no, la característica del león me llama mucho más la atención. Entonces, el entrenamiento es distinto al de las ovejas, ¿no? Las ovejas se entrenan es para que no se la vaya a comer el lobo, pero cuando nosotros no estamos diseñados para no sucumbir ante las circunstancias, ante los cambios, ante las situaciones. Y por esa razón, entonces uno se da cuenta que ante cualquier situación, ante cualquier profesión, ocupación u oficio, uno tiene que tener lo más importante, lo más claro. ¿Por qué? Porque es lo que de alguna manera regula el ambiente, y lo que regula el ambiente se llama mercado, lo que regula el ambiente se llama comercio, lo que regula el ambiente es eso, es una economía. Entonces decimos, ¿qué parte de esa economía tengo? Entonces, si no la tengo, no importan los títulos, no importan las ocupaciones, no importan los oficios, porque las cosas que ocurren con mucho sentimiento, digamos, en la condición humana, es que las tragedias aparecen y entonces toman a las personas totalmente insolventes, totalmente desprotegidas, ¿no? Entonces, cuando uno ve y uno sale, como decía hace un rato, a hacer el ejercicio de compartir oportunidad con una y otra persona, entonces uno se encuentra médicos, se encuentra abogados, se encuentra ingenieros, se encuentra amas de casa, se encuentra rebuscadores, comerciantes, mecánicos, lo que sea, y uno ve, hay una cosa que está marcada, ¿no? Como situación de vulnerabilidad, y es que no tienen tiempo, ¿no? Y no tienen dinero, pero están trabajando, que esa es la parte más compleja. Entonces, de alguna manera, como condición humana, entonces estamos como sujetos, digamos, quizás de una mentira o de algo que no está definido. Y no es porque de alguna manera la vida nos quiera mentir, sino porque nosotros quizá omitimos la verdad, porque quizá nos negamos, digamos, al cambio, nos negamos quizá a la adaptación, nos negamos, digamos, a las condiciones, ¿no? A las reglas de juego, que es una parte importante, porque si nosotros hacemos cualquier actividad, esa actividad debe estar representada, digamos, en el tiempo, en un tiempo de calidad, pues para nosotros y nuestro entorno inmediato, porque de eso se trata. Entonces, todo eso tiene que ver con el ambiente emprendedor, y es que nosotros tenemos que descubrir, darnos cuenta que no está bien, no para llorar, no para quejarse, no para hacer nada distinto, sino simplemente para sacar provecho y decir, esto debe ser ocasión para crear algo, ¿no? Al menos para salirme de esa rueda, de ese círculo vicioso que no me está llevando a ningún lado, porque hay muchas cosas que aparecen. Y cuando nosotros vemos, y ustedes lo pueden analizar, digamos, en el trayecto de sus vidas, que hay muchas cosas que han aparecido que de pronto no las tenían en el radar, ¿no? Cosas que le aparecen, digamos, a un ser humano, es decir, a un ser vivo, son muchas cosas que le aparecen porque, por ejemplo, una enfermedad es algo que aparece, pero que en un momento de la vida
no se, no se, no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta, porque claro, uno cuando es niño, pues uno normalmente no se enferma. Después de que uno le da sarampión y esas cosas, ya uno no se vuelve a enfermar. No se vuelve a enfermar ni nada de esas cosas. Y entonces cuando uno está en la juventud, pues uno no se enferma porque eso, y uno pues aparte de eso no cree y es totalmente, diría yo, muy... eso. Entonces toda esa situación la vamos pasando por alto. Y hay muchas cosas que van apareciendo, van apareciendo, van apareciendo. Yo siempre digo, y lona viene con la lluvia. Y van apareciendo muchas cosas, y entre esas cosas que van apareciendo, generalmente no aparece algo, diría, bueno, no aparece algo relevante, ¿no? Sino van apareciendo cosas trágicas, ¿no? Van apareciendo cosas trágicas, pero esas cosas trágicas que van apareciendo es porque es el evento natural de la vida, el evento natural de la vida, porque digamos, nosotros crecemos en cualquier ambiente y ya por defecto aparecemos en ese ambiente. Pero entonces hay una cosa que nos corresponde a nosotros, es trabajar el diseño, es decir, hacer que, claro, que aparezcan cosas, pero que aparezcan buenas. Y para que las cosas aparezcan buenas, debemos de, primero, pues obviamente, proyectarlas. Tenemos que proyectarlas. Por lo mismo que se dice que la decisión de hoy, ¿no?, es la realidad del mañana. Entonces, para que la realidad del mañana sea favorable, entonces uno empieza a forzar a que las cosas buenas aparezcan. Porque si no se forzan a que las cosas buenas aparezcan, las cosas malas o las cosas no buenas, de todas formas van a aparecer, como la enfermedad, o que le aparezca un uñero, como que le aparezca, no sé, un tumor, o que le aparezca alguna cosa para la cual, de alguna manera, la mayoría de las personas no están preparadas. Y esa es una de las cosas que hacen parte de ese ambiente en el cual nos movemos. Tengamos en cuenta que no es el ambiente del otro, es el ambiente nuestro, o sea, es el ambiente mío. Y el ambiente mío, yo debo tenerlo claro, debo estar consciente de ese ambiente, o sea, consciente de mi acción, del protagonismo del tiempo-espacio, del mío, porque entre la multitud, como seres humanos, hay una tendencia a perdernos. O sea, buscando como esa sensación, digo yo, esa sensación de seguridad, vamos haciendo cosas que realmente no estamos haciendo nada y estamos dejando que el tiempo pase, las circunstancias pasen y no estamos haciendo nada porque creemos que las estamos haciendo. Y ocurre que no, nosotros tenemos que intervenir de manera directa en una situación puntual que corresponde a nosotros, es decir, a mí como individuo, porque las otras cosas no se pueden delegar. De hecho, nada en la vida se puede delegar porque, como digo yo siempre, uno no le puede decir a una persona que vaya y orine por uno. No, que no, o sea, no es posible, no es posible. Tengo un hambre, pero vaya, es que no tengo tiempo para comer. Vaya y almuerza por mí, o cena por mí, o lo que sea. Hay cosas que no se pueden delegar, ya son de las cosas esenciales. De ahí que no podemos de ninguna manera delegar nuestro futuro al azar, ¿no? Nuestro mañana al azar. ¿Por qué? Porque cada día, como trae su afán, las cosas aparecen, las cosas aparecen, las cosas aparecen. Y cuando las cosas generalmente dolorosas aparecen, ¿saben qué es lo más tremendo? De que no hay preparación. No hay preparación. Entonces nos derrumban las situaciones, nos derrumban de tal manera que vemos se manifiesta nuestra vulnerabilidad que siempre ha estado, pero una vulnerabilidad que obedece, digamos, a la negligencia humana, porque esa es una de las cosas más cruciales que nosotros tenemos que, desde luego, hacerle frente, porque no es como está constituido el mundo o como dicen las normas que debemos comportarnos. No, tenemos que encontrar la forma de ser productivos, de ser fructíferos, de sacar ventaja de alguna manera de nuestro tiempo-espacio, porque esa ventaja es nuestra fortaleza, es la que constituye de alguna manera nuestra
condición de seres humanos normales, de seres humanos normales, porque mientras iba creciendo, leía un libro que hago mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Ustedes no se imaginan cuánto esfuerzo hago por acordarme del libro, ¿no? Del nombre del libro, pero era un libro que tenía, pues así como cuando uno está de pronto y coge un libro y lo abre y abre una página así al azar, y entonces lee algunas líneas. Entonces, el libro hablaba sobre el tema, digamos, de lo que era la prosperidad, ¿no? La prosperidad en un término, diría yo, científico o empresarial, y decía que un ser humano no puede estar insolvente, o sea, no puede estar insolvente porque eso denota negligencia, ¿no? Negligencia. De pronto, después leí ya conscientemente un libro que se llama La ciencia de hacerse rico, pero no era ese libro, porque la ciencia de hacerse rico dice que la pobreza no es normal, o sea, la pobreza no es normal. ¿Y por qué no es normal? Pues porque no es normal, ¿no? De ahí que también el trabajar y no tener, pues no es normal. O sea, no es normal. Si lo miramos desde el punto de vista, digamos, bíblico, decimos que no es de bendición, pues hay algo que no está bien. Y si lo vemos desde un punto de vista, qué sé yo, agnóstico, es decir, tampoco está bien porque se supone que si estamos trabajando debe haber señal, o sea, señal de que es una persona sana, o sea, una persona sana, y una persona sana entiende que, bueno, si trabajo y lo que hago no me lleva, entonces debo dejar eso. ¿A qué le insisto más a eso si no me lleva? Entonces, todo eso tiene que ver, y obviamente, claro, empieza uno a ver la sociedad, y entonces no es que la sociedad anda haciendo cosas a las que usted le pregunta a una persona, siempre no tiene tiempo ni tiene dinero. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo? Pues obviamente uno no pregunta eso porque pues, a uno no le importa, pero uno para adentro hace eso y dice, sí, es cierto, lo que dicen los libros es muy cierto, es muy importante, porque claro, ¿de qué le sirve a uno que salga todos los días, ¿no? A marcar tarjeta y al final uno se da cuenta que no tiene, porque esas cosas que van apareciendo no tiene cómo resolverlas. Y entonces uno dice, no, hay algo que está mal. Entonces mucha gente desde luego le atribuye a la superstición todo ese tipo de cosas, y dice, no, estoy salado, estoy rezado, tengo que ir donde el indio amazónico, qué sé yo, y ocurre que no es eso, es una cuestión elemental que hay que aprender, digamos, primero a entender el ambiente y con ese ambiente a favor, y soltar lo que no sirve. O sea, soltar lo que no sirve, porque hay cosas que nosotros tenemos que aprender dentro del ejercicio del crecimiento, es aprender a soltar lo que no sirve, es decir, aprender a soltar lo que no sirve es impresionantemente importante en la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque a veces las personas saben que deben soltar lo que no sirve, pero le dan mucha larga. Entonces, al final, se dan cuenta que era necesario haber soltado mucho más pronto. Lo digo ¿por qué? Porque pues, yo tengo la oportunidad de hablar con personas diariamente, con reitero, de diversas profesiones y tal. Y ustedes no saben la película que puede meter uno en la vida cuando se ilusiona en algo que no es cierto. Es decir, cuando uno se ilusiona, por ejemplo, con una carrera, cuando uno se ilusiona, inclusive qué sé yo, con algún emprendimiento que no tiene lo esencial de un emprendimiento inteligente, que es tener un sistema. Entonces, al final la persona se da cuenta que perdió el tiempo, ¿no? Que trabajó sobre la nada, que se esforzó, que se afanó, que se preocupó sobre la nada. Y entonces al final no hay nada porque no se ha hecho nada. Entonces uno dice, increíble que esa persona tarde se dé cuenta de algo que debió haberse dado cuenta muy temprano. Por eso algo que le sirve mucho, y de hecho es un mal muy común. Esto es un mal común. Y el mal común de la gente, de las personas, es no leer. O sea, cuando uno no lee,
O sea, uno puede irse corriendo, afanado todos los días, caminando hacia la nada, porque uno cree que está en lo correcto, porque uno cree que tiene la razón. Entonces, ahora, cuando hay mucha gente que de pronto no lee, es por lo siguiente, y lo he notado porque hay mucha gente que intuye que si lee el libro le va a cambiar la manera de pensar. ¿No? De hecho, a muchas personas le recomiendan, le dicen, no vaya a leer ese libro. Por ejemplo, hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro en el cual yo he escuchado a muchos papás decirle a sus hijos, no vaya a leer ese libro porque deja los estudios. Entonces uno dice, ¿qué tan inteligente es eso? No es inteligente negarle la posibilidad del conocimiento a un ser humano. ¿Por qué? Porque no hay que hacer cosas que no funcionan, o sea, que no funcionan y no es cuestión de decir, ¿a usted qué le importa? No, es que no funcionan, hay cosas que no funcionan y es bueno saberlas a tiempo. ¿Saberlas a tiempo para qué? Porque hay muchas cosas que la gente le sigue insistiendo, es porque le ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho dinero. Entonces las personas sienten ya un compromiso más moral, carnal, con esa cosa que de pronto está haciendo, ¿no? Por ejemplo, entonces uno ve mucha gente desfavorecida en su propio ambiente porque como que entró en una fase de sobreprotección y entonces se le coartó la posibilidad de ser una persona emprendedora, de ser una persona determinada, de ser una persona emancipada, de ser una persona con un espíritu libertario, con un espíritu de avanzada, porque eso se trata, digamos, la vida. Entonces, vamos nosotros creciendo en un ambiente donde hay miedo, ¿no? Donde hay miedo y obviamente donde hay miedo, pues la incertidumbre hace su agosto, ¿no? Hace su agosto con las emociones de la gente, porque podemos nosotros ver ante una situación, podemos ver miedo, ¿no? Pero ante ese mismo escenario, ante ese mismo ambiente, de acuerdo a nuestra fortaleza, como hemos sido entrenados, ¿no? No para sobrevivir, sino para estar por encima de las circunstancias, entonces vemos posibilidades, ¿no? Vemos posibilidades, ¿por qué? Porque es estar dispuesto de alguna manera siempre a un cambio constante en lo que tiene que ver, porque nosotros no somos raíces, los árboles no se pueden mover, pues porque están ahí sembrados en la tierra. Entonces, nosotros no somos de ninguna manera raíces, por esa razón podemos disponer de la acción de emprendimiento ante toda situación que es muy importante. En ese orden vamos alcanzando cosas de una manera bastante importante porque el emprendimiento es una actitud hacia la vida. El emprendimiento es una actitud hacia la vida. Y esa parte es interesante porque a veces nosotros vemos o intentamos ver la vida como un modelo, digamos, externo, ¿no? Como un modelo externo, es decir, como que alguien venga a mostrarnos cómo es la vida o cómo vivir la vida o cómo entender las cosas, ¿no? Y eso también es muy sencillo, así como es sencillo, digamos, hacer este negocio que está basado en una cosa que es estar activo y calificado. Más nada, activo y calificado y con toda certeza hay allí un ingreso producto de ese ejercicio, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros nos encontramos en esa maraña de opiniones y situaciones y cosas. Entonces, la forma más práctica de limpiar el sendero por el cual nos movemos es entender primero este mundo, qué es este mundo y cómo funciona y cómo funcionamos nosotros. Entender todo eso, ¿por qué? Porque eso es importante porque si ustedes se dan cuenta, posiblemente no sean ustedes, pero otras personas están haciendo cosas que ellos dicen ser importantes, pero que realmente no son importantes, porque no son productivas, y lo que no es productivo no es importante. Eso no lo digo yo, lo dice la naturaleza, lo dice el orden natural del universo. Lo que no es productivo no es importante. O sea, ¿por qué? Porque como nosotros somos seres humanos o seres vivos, podemos hablar de seres vivos, entonces la función de una cosa que se llama la misma genética del desarrollo es que, como su nombre lo dice, el desarrollo, nosotros tenemos que desarrollarnos en todo
así como éramos de alguna manera un monocigoto, cigoto, una cosa que no se podía percibir, eso tomó forma y hoy somos lo que somos, ¿ya? Cuerpos un poco ya grandes que ya no se pierden, digamos, a corta distancia. De manera que ese desarrollo tiene que darse siempre en nosotros como seres humanos, y por esa razón es que emprendemos por eso. O sea que cuando vemos la situación decimos es que no es, digamos, la vida del otro, sino la mía, en el sentido de que yo debo estar en función de emprender, porque eso me hace feliz. O sea, eso hace parte de la felicidad, porque es la utilidad de uno como ser humano. Cuando uno se siente útil, entonces obviamente uno no se siente inútil, entonces uno se siente productivo. Entonces esa es la situación. El error está cuando nosotros saltamos el ojo y observamos a la distancia y vemos muchas maneras, ejemplos o situaciones, y muchas veces podemos sentirnos tristes porque vemos demasiado destello, ¿no?, en una persona, comunidad, ambiente, lo que sea, ¿no? Y ocurre que no, porque igual también podemos ver ambientes, comunidades, personas horrorosas, y ninguna de las dos cosas nos puede mover. ¿Por qué? Porque hemos de estar nosotros centrados en algo que es esencial, que es lo que somos nosotros. O sea, cada persona tiene algo para ofrecerle al mundo, ¿no? Pero más que ofrecerle al mundo es ofrecerse a sí misma la posibilidad de ser una persona capaz, de ser una persona entrenada para sobresalir, ¿no? Para sobresalir en un ambiente cualquiera que sea, que eso es sumamente importante para entender de alguna manera esa genética del desarrollo en los seres humanos. Y la forma más práctica de donde nos podemos dar cuenta con toda certeza de que estamos creciendo es cuando nosotros estamos ejercitando el emprendimiento. Estamos ejercitando el emprendimiento. No es emprendimiento cuando nosotros estamos, digamos, adscritos o suscritos, digamos, a un tema empresarial, a un tema laboral, donde nosotros vamos, marcamos tarjetas, estamos un tiempo, después vamos para casa y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. Eso no, eso es una cosa que se llama monotonía, que ahí es cuando llega el momento en que sentimos que hay algo que cambia y nos dicen, esto hace algo monótono, y entonces esto algo monótono, la pregunta es, ¿me está generando satisfacción o no me está generando satisfacción? Entonces, ¿qué compromiso tengo yo con esto monótono? Entonces ahí es cuando uno toma decisiones y dice, no, y si yo me lanzo a la aventura de emprender, ¿no? Así con miedo y todo, me lanzo a la aventura a emprender y empiezo a emprender. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo vaya a estar en esta tierra, y pues cada día, cada segundo que pase, debo estar en constante conciencia de felicidad, ¿no? Conciencia de felicidad. Conciencia de utilidad. Entonces, esa es una de las formas, digamos, de entender todo el emprendimiento, porque el emprendimiento es básicamente la felicidad que busca el ser humano, ¿no? La satisfacción de poder hacer cosas, de crear cosas. Por eso en el emprendedor no hay dificultad. No hay dificultad. Por eso, cuando nosotros intentamos ser emprendedores, pero vemos dificultad, estamos equivocados. O sea, hay algo donde nos estamos contradiciendo, porque no hay dificultad. Es que es la dificultad la clave del emprendimiento. Es la dificultad la clave del emprendimiento, porque nosotros vemos los niños, el niño se le coloca un obstáculo y él busca cómo superar el obstáculo sin estresarse. ¿Por qué? Porque él siente que es capaz de superar el obstáculo, ¿no? Y eso se llama un entrenamiento que lo hace la misma vida. Y ahí es cuando de pronto la mamá ve el obstáculo y entonces se lo quita para facilitarle el paso. O sea, que le está quitando esa posibilidad de creatividad. Por eso a veces cuesta que las personas aprendan a emprender, porque en la etapa más importante se le coarta la posibilidad de emprender, de ser una persona que sepa cómo resolver, digamos eso, un obstáculo, cómo saltar un obstáculo sin quejarse, sin culpar a los demás, sin nada de esas cosas. Ahí es cuando estamos hablando de un desarrollo, ¿no? De un desarrollo de la genética sana.
sano, porque el ser humano, más allá de que no tenga enfermedades patológicas, la forma de la actitud, en la actitud también puede haber enfermedad, en la improductividad de por sí ya se toma como una deficiencia. Cuando se es improductivo ya es una deficiencia. Por ejemplo, por eso cuando nosotros vemos los montones de personas que salen todos los días a hacer una actividad en la cual la persona, pues obviamente las personas no se pueden proyectar de que no están haciendo lo que quieren alcanzar, simplemente lo hacen porque el resto lo hace. Entonces estamos hablando de una sociedad zombitizada porque no alcanza a ver su inmediato futuro y uno tiene que darse cuenta y dice, venga, mi futuro, ¿cuál es mi futuro? ¿Cómo será mi futuro? ¿Cómo quiero que sea mi futuro? ¿Cómo quiero que sea mi futuro? Entonces yo digo, mi futuro quiero que sea próspero. ¿Qué estoy haciendo para que sea próspero? ¿Qué estoy haciendo? No, yo estoy trabajando, estoy empleado. Eso no me garantiza ninguna situación. Por más que me intente hacer un enjuague con de pronto un ascenso, qué sé yo, eso no me garantiza. ¿Por qué razón no me garantiza? Porque yo simplemente me adelanto y hago un ejercicio, puede ser estadístico, con personas que me duplican la edad, ¿no? Que me duplican la edad, ¿cómo les fue? ¿No? Entonces yo analizo toda la situación y digo, mira, esta persona estaba, a mi edad estaba más o menos con este ingreso porcentual y entonces cómo terminó, entonces así, tal, entonces me digo, no, pues, si yo sigo haciendo lo mismo, pues va a terminar la misma, no, yo tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y lo único que hay que hacer es emprender porque uno ya se hace cargo de uno mismo, se hace uno cargo de uno mismo y obviamente cuando uno se determina, esa es una de las cosas importantes porque o sea, el emprendedor tiene digamos un regente, podría decirlo un regente, que es el universo, o sea, el emprendedor tiene que darle cuentas al universo, entonces, por lo tanto, entonces el universo hace lo siguiente, entonces vienen las pruebas, ¿no? ¿Qué tan determinado está uno con lo que está haciendo? ¿No? ¿Qué tan determinado está uno con lo que está haciendo? Entonces uno se da cuenta que no está determinado, que uno está simplemente ahí relajado, que está simplemente ahí por si acá, entonces el universo dice, este proceso se tarda, ¿no? Este proceso se tarda, ¿por qué? Porque de acuerdo a la determinación hay una resultante. Entonces, a veces, claro, y esa es una de las cosas donde uno es supremamente duro con uno mismo, no con los demás, sino con uno mismo, ¿no? Porque cuando uno es consciente de que no se determina en algo que amerita la determinación, entonces uno está haciendo, se llama deshonesto con uno mismo, ¿no? La deshonestidad no es solamente hacia otras personas, es hacia uno mismo, y eso tiene que ver con la economía, porque la frase que leía en ese libro decía que la pobreza es deshonestidad, ¿no? Deshonestidad. La pobreza es deshonestidad. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y efectivamente, claro, es posible que no se le haga daño a otras personas, pero se hace daño a la persona más importante, que es uno mismo. Entonces uno dice, venga, si el mundo funciona con cash, entonces hay que tener cash. Eso no es malo, hay que tener cash. ¿Por qué? Porque así es como funciona el mundo. El mundo no funciona con buenas intenciones. No, el mundo no funciona así, el mundo funciona con realidades, o sea, con acciones reales. Entonces uno dice, no tengo acciones reales. Entonces, ¿qué debo hacer? Empezar a construir acciones reales. Porque en el ambiente donde me muevo, todo representa, digamos, dinero, todo representa dinero. Mantenerse uno como ser humano de una manera digna representa dinero. Entonces uno dice, claro, la gente sale en busca de eso, que esa es una de las cosas, digamos, más tristes de la inocencia, más tristes de la ingenuidad, es que las personas todos los días salen a buscar dinero. Pero ¿qué pasa? No encuentran dinero, porque lo poco que perciben, pues alcanza para ese día. Y hay gente que se resigna a decir, no, es que mi vida es así. Y con razón mucha gente puede andar con bronca en las calles, echándole la culpa al mismo ambiente, ¿no? Echándole la culpa al sistema, echándole la culpa al gobierno y tal. Y ocurre que no.
si nosotros pensamos, no, es cuestión simplemente de cambiar la variable, de invertir la variable, y aprender a soltar. ¿No? Aprender a soltar. Deepak Chopra, en el libro Las 7 leyes del éxito, hay una ley clave que es en la cual habla del desapego, ¿no? El desapego. Entonces, el desapegarnos de las cosas es muy importante porque nos facilita la vida y nos para de sufrir. Digamos, la forma por la cual debemos de ser desprendidos siempre es precisamente para no sufrir, porque uno se puede apegar a personas, animales o cosas, y entonces el día que esas personas, animales o cosas no están, entonces sufrimos como una Magdalena, y eso pues no está bien. ¿Por qué? Porque la idea es no sufrir. ¿Por qué? Porque en los primeros años de crecimiento, en los primeros años, debió haberse nos entrenado para, imagínense ustedes que el león ya esté en su vida adulta y esté llorando. Eso sería un fracaso con la naturaleza, sería un fracaso ante la naturaleza, porque el león se entrena precisamente para ser fuerte en toda su etapa, en toda la situación y enfrentarse. Lo único que el león le tiene miedo es al agua, pero esa es una parte por la cual yo no pienso que el león sea el rey de la selva. No, el rey de la selva tiene que ser anfibio, así como el tigre que entra y nada, y el tigre casi vuela, ¿no? Pero el tigre muy poca gente lo tiene como un animal de envergadura, así como y eso es una parte importante. De manera que lo que nosotros empezamos a ver es la importancia de entender nuestro ambiente y darnos cuenta que la salida siempre está en el emprendimiento. Y no hay que tenerle miedo, ¿por qué? Porque eso es inherente a nosotros como seres humanos. Por esa razón nos entrenamos, por esa razón de alguna manera se apartan espacios para que de alguna de todas esas cosas que se dicen, una pequeña cosita de pronto nos cale y digamos si esa parte es importante y toda la cosa, ¿no? Pero lo más importante de todo es que no hay nada externo. No hay nada externo que nos pueda afectar, porque todo es interno, es decir, dentro de cada uno de nosotros hay un torrente de situaciones, ¿no? Que son transformadoras, es decir, lo primero que se transforma es la vida personal, ¿no? Personal, y de pronto se logra inspirar externamente alguna otra cosa, pero partir de ahí, porque nosotros a veces esperamos verdad donde no hay verdad, ¿no? Esperamos a veces verdad donde no hay verdad, y eso es ser ingenuo en la vida, ¿no? Esperar resultados donde no va a haber resultados porque las cosas que se hacen no están diseñadas para eso. Digamos, la posibilidad genuina más grande de que haya un resultado en un ser humano es en el emprendimiento. No hay otra opción, lo demás es entretenimiento, y el entretenimiento también se constituye en una industria bastante lucrativa, ¿verdad? Porque los que generan entretenimiento no se entretienen con ese entretenimiento que generan, sino que están en otra dinámica. ¿Por qué? Porque entienden cómo es que funciona el mundo, y hay dos cosas que son claves, que son muy sutiles, ¿no? Porque a la masa generalmente hay que darle lo que le gusta, ¿sí? Entonces, la masa hay que darle lo que le gusta, pero la lógica de las cosas, desde ya la honestidad, entonces lo ideal es darle a la masa lo que necesita. Pero al darle a la masa lo que necesita, ya empieza la confrontación. De hecho, nos ocurre a nosotros como seres humanos. Cuando nos enfrentamos de alguna manera a la verdad, aunque no nos ofende, en cierta manera nos sentimos agredidos. Nos sentimos agredidos cuando descubrimos la verdad y entendemos la verdad de las cosas. Por eso cuesta tanto el asunto de la verdad, y mucha gente no se mete en ese asunto. Por eso mucha gente prefiere estar ebria por la distracción y cualquier otra cosa, menos estar sobria, porque estar sobrio representa ese sustillo de no estar siendo productivos, ese sustillo que da de saber que uno no está haciendo lo importante, ¿no? Y lo importante es entender qué es lo importante en nuestra vida, qué es lo que nos hace a nosotros como seres humanos fuertes, ¿verdad? Fuertes en el medio en el cual vivimos, en el ambiente en el cual vivimos, y tenemos que darnos cuenta en qué consiste nuestra fortaleza, en qué se dispone nuestra fortaleza, porque esa parte es muy importante.
debido a que nosotros como seres humanos vamos mirando hacia adelante, pero generalmente con esa sensación de que vamos hacia adelante, pero estamos en muchos casos estamos retrocediendo porque entramos en un círculo, en una espiral de incertidumbre que nos va llevando hacia lugares que no son donde queremos llegar. Y a veces llegamos a un lugar y nos sentimos sorprendidos porque no era lo que esperábamos. Y entonces uno dice, venga, yo dentro de mis apuntes digo, ¿qué espero yo de la vida? ¿Qué espero yo de la vida? Y no lo digo a largo plazo, sino ¿qué espero de este día? ¿Qué espero de este día? ¿Y qué representa para que este día sea como quiero que sea? Pues la única persona que puede intervenir en esa situación soy yo, ¿no? Porque uno puede hacer loco y delegar. Entonces, la naturaleza es un ambiente siempre, es un ambiente, o sea, podemos hablar de naturaleza o podemos hablar también de ecosistema, donde se genera una cadena alimenticia, donde todo depende, porque es un encadenamiento de circunstancias, y ese encadenamiento de circunstancias nos lleva a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué papel juego yo ahí? ¿Qué papel juego yo ahí? Porque ese papel que juego ahí tiene mucho que ver conmigo, porque yo digo, claro, yo puedo dejar que la marea me lleve, ¿no? Yo puedo dejar que la marea me lleve y tal, y que me lleve, y entonces yo me vuelvo, pues, de alguna manera, el niño problema, el niño conflicto, que esa es una de las cosas que uno va entendiendo dentro del desarrollo humano, dentro del desarrollo personal, y es que hay algo que está como una caja de Pandora en la mayoría de los seres humanos, y es el conflicto. Hay personas extremadamente conflictivas, ¿no? Y cuando hablo de conflictividad, no solamente la gente que pelea con todo el mundo, sino que la gente que no ve favorabilidad en nada. Y no propiamente porque sean personas negativas, sino porque son personas conflictivas. ¿Qué es el conflicto? Ustedes se dan cuenta muchas veces que cuando ustedes hablan con una persona y la persona dice, por ejemplo, quisiera tener esto o aquello, ¿no? Pues con el solo hecho, el deseo, por decir algo, ¿no? La premisa del deseo, cuando dice yo quisiera tener esto, pues entonces la pregunta es, ¿qué me impide tener eso? ¿Qué me impide tener eso? O cuando uno escucha, pero no, estoy mamado en el trabajo donde estoy. Entonces, eso pues tendría que ser una orden, una acción directa. Entonces, no decir estoy mamado, sino que simplemente renuncio y punto. Pero ustedes escuchan siempre o ven personas con una cantidad de situaciones que es básicamente, digamos, una de las características para entender, para ver, para vislumbrar, digamos, el futuro de una persona es mediante la situación, digamos, del conflicto. Porque, digamos, hay personas que ustedes las ven, ¿no? Las ven y tienen todo para ganar, pero no ganan. ¿Verdad? Y entonces uno dice, eso qué cosa tan extraña, qué cosa tan extraña, qué cosa tan extraña, porque es como que si la persona viviera en un cuerpo ajeno. Entonces hay demasiado conflicto. En días pasados hacía un ejercicio con una persona y le decía, bueno, entre las cosas que usted hace, cada cuántas veces al desayuno come sombrero. Entonces llega y me mira así y me dice, venga, esas preguntas no se hacen. Entonces yo le digo, ¿por qué? Si es una pregunta que surge así, esas cosas que le salen a uno. Me dice, usted no es serio. ¿No? Y claro, es una pregunta que se hace, pues que yo la hago porque me surgió así, inclusive a raíz de una encuesta que me apareció por ahí. La encuesta decía era cada cuánto al desayuno come zapatos, ¿no? Entonces me decía 3 veces a la semana, 1 vez al mes o nunca. Entonces obviamente yo no me complico, coloco nunca. ¿Sí? Y nunca, y no necesito pues ni estresar ni nada, sino simplemente a la pregunta respondo de la manera correcta, nunca. Bueno, porque si yo le pregunto a una persona cuántas veces al desayuno come sombrero y me dice 3 veces al día, entonces ya la cosa se complica. ¿Se da cuenta? Ya se complica la cosa porque uno dice, bueno, aquí hay algo raro ya de problema de mente. Pero el ejercicio de las preguntas o las observaciones, ¿no?
ya tienden a despertar el conflicto en una persona. De hecho, que a veces el sol cuando aparece despierta el conflicto en mucha gente que empieza a quejarse por el sol, o cuando aparece la lluvia, eso hace que se despierte esa caja de conflictos de los seres humanos. Entonces uno dice, claro, no hemos sido preparados para estar en un ambiente como el tal. Entonces la agresión como tal, que generalmente no es agresión, sino una mala interpretación o una falsa interpretación, porque aún si hubiese agresión directa, no habría de ninguna manera por qué uno como ser humano molestarse, sobre todo uno entrenado. ¿Por qué? Porque mucha gente se sale de la carrera, ¿no? Se sale de la vía por una situación externa. Entonces uno dice, ¿y entonces de qué se trata la vida? ¿No? Porque cuando uno empieza a darse cuenta, el emprendimiento, el ambiente del emprendimiento, muchas cosas se presentan. O sea, de hecho, cuando nosotros nacemos, de alguna manera, nadie nos dice qué nos va a pasar en la vida, cómo se van a presentar las situaciones. Muchas de las cosas las aprendemos a trancas y a mochas porque afortunadamente tenemos un gen más inteligente que nosotros, y es el gen de la preservación, ¿no? El instinto de preservación es el que de pronto nos trae hasta acá. Entonces decimos, y si a ese instinto de preservación le agregamos esa cosa que se llama modificación de ese gen biológico que tiene que ver con el emprendimiento, pues alcanzamos cosas mayores. Pero la vida nos está diciendo que hay que emprender para no llorar. Hay que emprender para no llorar, porque emprender nos fortalece desde las emociones, desde las actitudes, todas nos las fortalece de tal manera que somos invencibles, es decir, somos inquebrantables, ¿no? Somos inquebrantables porque esa es la razón por la cual los campeones se entrenan, es para ser inquebrantables, para no ser llorones, para no ser quejumbrosos, para no ser procrastinadores, sino para ser fuertes y siempre dar buena nota. Adelante, José.